Un multimillonario que odia a los niños. La hija de un conserje que se atrevió a romper su regla más sagrada, y un momento que cambió sus vidas para siempre. En una tormentosa tarde en Chicago, Graham Whitaker, un frío y despiadado magnate inmobiliario, oye unos pasitos que resuenan en su silenciosa mansión. Algo que debería ser imposible. Cuando baja corriendo las escaleras, listo para despedir a quien lo haya desobedecido, encuentra a una niña empapada por la lluvia, mirándolo con ojos grandes y valientes. Tu casa parece un castillo, dice en voz baja, aferrándose a su mochila rota. Esa sola frase le conmueve profundamente. Él aún no lo sabe, pero esta niña, Mattie Brooks, derribará sus barreras, despertará su corazón y le enseñará lo que realmente significa ser familia. No se pierdan el final, porque lo que esta pequeña haga a continuación cambiará por completo todo lo que creen sobre el amor y la redención. Nadie se atrevió a romperlas. 3 reglas de oro de Graham Whitaker. Regla número 1. Ningún niño podía entrar en su mansión. Regla número 2. El personal debía permanecer invisible y en silencio. Regla número 3. Nada, absolutamente nada, debía perturbar su orden perfecto. A los 42 años, Graham había construido un imperio inmobiliario y una fortaleza alrededor de su corazón. Su mansión en la Costa Dorada dominaba el lago Michigan, resplandeciendo con precisión. Suelos de mármol, obras de arte con marcos de plata y un silencio tan denso que parecía sagrado. Para él, el control lo era todo. Las emociones eran distracciones. Los niños, un caos envuelto en ruido. Pero ese frío orden se hizo añicos. Una tarde gris en Chicago. Cuando la tormenta llegó, la lluvia azotaba las paredes de cristal de su oficina mientras revisaba contratos multimillonarios. Entonces, un sonido que no debería existir en esta casa. Pasos pequeños. Se quedó paralizado. De nuevo, el suave repiqueteo resonó en él. Vestíbulo. La irritación surgió como un rayo. Se levantó de su silla, bajó la gran escalera, listo para despedir a quien quiera que hubiera violado su regla más sagrada. Y. Entonces la vio. Una niña pequeña, no mayor, de 7 años, estaba de pie en medio de su vestíbulo de mármol, empapada por la lluvia. Su cabello se le pegaba a la cara. Sus zapatos chirriaban al contacto con el agua. Llevaba una chaqueta rosa desteñida y una mochila rota. En una mano, un paraguas roto. En la otra, ¿qué haces aquí?, preguntó Graham, con voz cortante y distante. La niña parpadeó, mirándolo. Impasible. Estoy esperando a mi mamá. Ella trabaja aquí. Su madre. Eso solo podía significar una persona. Elena Brooks, su conserje tranquila y confiable. Había trabajado para él durante años, sin causar jamás un solo problema. No tenía ni idea de que tuviera una hija. ¿Dónde está?, preguntó. Arriba, limpiando la gran biblioteca, dijo la chica, aferrada a su mochila. Me dijo que esperara aquí y que no tocara nada. Bien, murmuró Graham. Pues hazlo. Se giró para ir a buscar a Elena, pero la siguiente palabra de la chica lo detuvo en seco. Tu casa es preciosa, dijo ella en voz baja. Parece un castillo. Él la miró por encima del hombro. Ella estaba contemplando las vidrieras con ojos muy abiertos, con esa clase de asombro que solo los niños creían. Es solo una casa, dijo secamente. Para mí no. Nunca he visto una igual. Es el lugar más hermoso en el que he estado. Algo en la forma en que lo dijo, tan sincera, tan completamente desprovista de envidia, le oprimió el pecho. Se aclaró la garganta. Y se alejó. Cuando encontró a Elena arriba, palideció en el instante en que lo vio. Señor Whitaker. Dios mío. Entró Maddie.
Le dije que esperara. Está abajo, la interrumpió con brusquedad. Explícame por qué está aquí. Elena. Se retorcía las manos nerviosamente. La escuela. Se inundó por la tormenta. No tenía a nadie que la cuidara. Prometo que no volverá a suceder. Por favor, necesito este trabajo. Graham levantó una mano, silenciándola. Vio el miedo en sus ojos, la desesperación de alguien acostumbrada a implorar. Clemencia. Termina tu trabajo, dijo. Finalmente. Pero que no vuelva a suceder. Gracias, señor, susurró Elena, con un alivio que inundó su rostro. Cuando Graham bajó las escaleras, esperaba que la niña siguiera donde la había dejado. Pero no era así. En cambio, estaba sentada, con las piernas cruzadas sobre el suelo de mármol, rodeada de papeles y lápices de colores, garabateando con atención en un cuaderno. Su ropa mojada había formado un pequeño charco debajo de ella, pero no parecía importarle. ¿Qué haces?, preguntó, exasperado. Ella levantó la vista y sonrió. Tarea. Tenemos que escribir sobre el lugar más hermoso que hayamos visto. Quiero escribir sobre tu casa. Él frunció el ceño. ¿Por qué la mía? Porque parece mágica. La forma en que la luz ilumina las escaleras, las barandillas doradas y los grandes ventanales. Es como un sueño. Su vocecita tenía un encanto especial. Graham se encontró, mirando a su alrededor, intentando ver su casa. A través de sus ojos. Para él, todo era mármol y simetría. Para ella, era un mundo maravilloso. No deberías hacer la tarea en el suelo, murmuró. Usa la mesa del salón. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Puedo? Él casi dijo, no. En cambio, se encontró guiándola hacia el salón blanco. Todo ángulos agudos. Y muebles de cristal. Caminó de puntillas sobre la alfombra como si entrara en un museo. Esta mesa es transparente, exclamó con un suspiro. Es como agua. Graham no dijo nada. Solo se quedó allí observándola mientras sacaba sus crayones y los alineaba cuidadosamente en una fila. Sus pequeñas manos se movían con cuidadosa precisión. Tarareaba suavemente mientras trabajaba de vez en cuando, mordiéndose el labio con concentración. ¿Qué vas a escribir?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. Escribiré sobre ti, dijo sin levantar la vista. Mi mamá dice que eres seria pero justa. Creo que simplemente estás sola. Él parpadeó. ¿Sola? Ella asintió. Tu casa es muy silenciosa. Mi mamá dice que las casas felices hacen ruido, pero tal vez la tuya simplemente olvidó. ¿Cómo? Las palabras la hirieron más de lo que deberían. Él no respondió. Simplemente se sentó en el borde de un sillón, observando cómo su pequeño lápiz se deslizaba sobre la página. Unos minutos después, ella levantó la vista. De nuevo. Señor Whitaker, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué? ¿Por qué no le gustan los niños? Él apretó la mandíbula. ¿Quién te dijo eso? Mi madre, dijo Maddie con naturalidad. Dijo que no le gustan, porque hacen ruido. Pero yo no soy ruidoso. No, admitió él en voz baja. No lo eres. Ella sonrió. Entonces quizás simplemente no has conocido al niño adecuado todavía. Y así, Graham Whitaker, el frío e intocable multimillonario, sintió algo que no había sentido en décadas. Un destello de calor. La primera grieta en un muro que creía que nunca se rompería. Cuando Elena regresó una hora después, lista para irse, Mattie suplicó, ¿puedo volver mañana? No terminé mi ensayo. Antes de que Graham pudiera pensar, se oyó decir, bien,
Puedes terminarlo aquí. Elena se quedó atónita. Mattie simplemente sonrió, con una alegría desbordante que iluminaba su rostro. Y en esa pequeña sonrisa, algo en la vida de Graham comenzó a cambiar silenciosamente para siempre. Gracias por acompañarnos. Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que personas como Graham, frías y distantes, pueden cambiar de verdad gracias a un alma inocente? 3 días después, la mansión Whitaker ya no parecía un museo. Había risas. Había música. Había crayones esparcidos por los que alguna vez fueron impecables pisos de mármol. Todas las tardes, Mattie Brooks llegaba con su madre, Elena, quien fregaba, sacudía el polvo y trapeaba mientras su hija hacía la tarea en la sala. Comenzó como una excepción, un momento de clemencia que Graham concedía por cortesía. Pero pronto se convirtió en parte de su día, una rutina tácita que nunca admitió disfrutar. A las 2:55 de la tarde, cerraba su portátil, fingiendo estirarse, pero en realidad atento al leve sonido de unos pasos en el vestíbulo. Cuando ella aparecía con su mochila rosa y el pelo recogido en una coleta desordenada, sentía una anticipación que no había sentido en años. Ella lo saludaba con la mano. «Hola, señor Whitaker». Él refunfuñaba: «Soy Graham». Ella sonreía. «De acuerdo, señor Graham». Ese apodo se le quedó. Y no lo odiaba. Algunos días hablaba de planetas, le leía sus ensayos o le hacía un sinfín de preguntas sobre por qué los adultos no sonreían tanto como los niños. Otros días se sentaba junto al piano de cola tarareando hasta que él finalmente cedía y tocaba unas notas. Cuando sus dedos volvieron a pulsar las teclas. Tras años de silencio, Mattie aplaudió. Como si acabara de actuar en el Carnegie Hall. «¿Ves?», decía ella, «tú. Casa sí que recuerda la música». La mansión empezó a sentirse viva. Elena también lo notó. Una tarde, mientras limpiaba las encimeras, susurró: «Ha sido usted muy amable con nosotros, señor Whitaker. No sé cómo agradecérselo». Graham se limitó a asentir. Su hija es diferente. Tiene ese efecto en la gente, dijo Elena, en voz baja. También lo tuvo en mí. Él no se dio cuenta de lo mucho que esas palabras importarían hasta que todo estuvo a punto de desmoronarse. Sucedió un jueves por la tarde. Elena llegó tarde al trabajo, con los ojos hinchados y las manos temblando. Graham, que rara vez prestaba atención a las emociones de sus empleados, lo notó de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó. Ella forzó una sonrisa. Solo fue una noche difícil. Pero esa tarde, Mattie tampoco era ella misma. No tarareó, no rió, ni siquiera tocó el piano. Simplemente se sentó a la mesa mirando fijamente su hoja de ejercicios de matemáticas. Mattie Graham dijo: «Por fin. ¿Qué te pasa?». Dudaba. «Mi abuelo está en el hospital. Anoche no podía respirar. El médico dijo que necesita cirugía, pero mamá dice que es muy cara». «¿Cuánto?». Se encogió de hombros y su voz apenas se oyó en un susurro. $20,000. Eso es como 100 millones para nosotros. Graham sintió un nudo en la garganta. Para él, $20,000 eran los gastos de un fin de semana cualquiera. Para ellos, era un milagro que jamás verían. Cuando Elena regresó a la sala, intentó actuar con serenidad. «Lo siento, señor Maddy, no debí haber mencionado eso. Ya veremos qué hacemos». Él no respondió. Esa noche, mucho después de que se fueran, Graham se sentó solo en su oficina, mirando un cheque en blanco. Había dedicado su vida a comprar propiedades de empresas para ganar influencia. Pero esto se sentía diferente. No era una transacción. Era algo personal. Al día siguiente por la mañana, Elena rompió a llorar. Cuando recibió la llamada del hospital. La cirugía de su padre había sido pagada. En su totalidad por un donante anónimo. No necesitaba preguntar quién era.
Más tarde ese día, encontró a Graham en su oficina. Sé lo que hiciste, dijo en voz baja. No, sé cómo agradecértelo. No lo hagas, dijo él. Simplemente, solo cuida de tu padre. Y sigue trayendo a Maddie. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Puede que no te des cuenta, pero ella habla de ti todas las noches. Dice, ahora sonríes más. Esa confesión le hizo un nudo en la garganta. Sonreír. No lo había pensado, pero era cierto. Sonreía más. Una semana después, Matty entró corriendo en su oficina agitando un papel. Publicaron nuestros ensayos en el tablón de anuncios, exclamó. ¿Quieres ver el mío antes de que pueda responder? Comenzó a leer. El lugar más hermoso en el que he estado no es grande por su apariencia. Es grande por cómo se siente. Es la casa del señor Graham, donde aprendí que incluso los castillos pueden tener corazón. Se quedó paralizado. El ensayo se viralizó después de que su maestra lo compartiera en redes sociales. Un multimillonario con un corazón oculto. Los periódicos escribieron sobre él. Los empleados cuchicheaban, los clientes bromeaban sobre su hija adoptiva. Por primera vez en su carrera, Graham Whitaker no era tendencia por su imperio empresarial, sino por su humanidad. Debería haber estado furioso. En cambio, se sintió orgulloso, pero la paz no duró mucho. Una tarde lluviosa, la puerta de seguridad de la mansión sonó. La voz en el intercomunicador era firme y profesional. Buenas tardes, DCFS, Departamento de Niños y Familias. Necesitamos hablar con el señor Whitaker con respecto a una menor bajo su supervisión. En cuestión de minutos, 2 funcionarios estaban en su vestíbulo, con sus credenciales relucientes. Una de ellas, una mujer de ojos amables, dijo con dulzura, señor Whitaker, hemos recibido un informe anónimo de que una niña, Maddie Brooks, ha estado pasando mucho tiempo aquí, posiblemente residiendo sin tutela legal. Estamos obligados a investigar. Eleyanena palideció. Ella no vive aquí. Solo la traigo mientras trabajo. Lo entiendo, señora, dijo la mujer, pero los procedimientos nos obligan a verificar su bienestar. Hasta que completemos nuestra revisión, la niña debe permanecer en un hogar de acogida temporal. No, dijo Graham con firmeza. Eso es innecesario. Me temo que no es su decisión, respondió la mujer. Mattie lo miró aterrorizada. Señor Graham, ¿hice algo mal? Él se arrodilló y le tomó las manos. No, cariño. Nada de esto es culpa tuya. Prometo que lo arreglaré. ¿Cuándo? La puerta del coche se cerró y el rostro de Mathieu, surcado de lágrimas, desapareció tras él. Cristal tintado, el silencio inundó la casa de nuevo. Pero esta vez, no se sentía pacífico. Se sentía como el sonido de algo rompiéndose. Se quedó bajo la lluvia, viendo cómo el coche se alejaba por él. Largo camino de entrada, con la mandíbula apretada. Durante años, Graham Whitaker había luchado por el control, por la perfección, por la riqueza. Ahora, por primera vez, sabía por qué lucharía de verdad. Y no era por dinero, era por ella. Gracias por acompañarnos. Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si estuvieran en el lugar de Graham, ricos pero de repente enfrentando la pérdida de la persona que le daba sentido a su vida, ¿qué arriesgarían para luchar por ese niño? La casa volvió a estar en silencio. El tipo de silencio que Graham Whitaker solía amar. Ahora lo asfixiaba. Cada eco le recordaba su risa. Cada tecla del piano sin tocar. Le recordaba sus manitas aplaudiendo. Cuando él tocaba, Maddie se había ido. Y por primera vez, la mansión de Graham no se sentía como un santuario. Se sentía como una prisión. Llamó a todos sus contactos. Políticos, jueces, abogados, pero la burocracia no se doblegaba ante el dinero. Esa noche, sentado en su oscuro estudio, mirando la tormenta que rugía afuera, se susurró a sí mismo, ¿querías control, Graham? Ahora has perdido lo único que no puedes recuperar. Alá.
Mañana siguiente, se reunió con Marcus Hall, un abogado de derecho familiar en quien confiaba más que en nadie. Marcus hojeó los documentos legales, con el ceño fruncido. ¿Quieres adoptarla? Sí, suspiró Marcus. No es imposible, pero es complicado. Eres soltero. Nunca has criado a un hijo. Y tu estilo de vida no convencerá a ningún juez de que estás preparado para la paternidad. Entonces lo demostraré, dijo Graham con firmeza. Prepárate. Va a llevar tiempo. Meses, tal vez un año. Graham apretó la mandíbula. Entonces empezaré hoy. Aquel día marcó el comienzo de un nuevo tipo de guerra, una que no se podía ganar con dinero ni influencia. Se sometió a evaluaciones psicológicas, inspecciones domiciliarias, entrevistas y clases de crianza. A cada reunión, a cada formulario, a cada evaluación. Llegaba temprano, decidido. La gente lo llamaba obsesionado. Pero no le importaba. Mientras tanto, Mattie fue acogida por una familia en Oak Park. Una pareja amable con hijos. Le permitieron visitarla, pero solo en horarios establecidos. La primera vez que la vio después de la separación, parecía más pequeña, más callada. Estaba sentada en el borde de un sofá abrazando un conejito de peluche. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señor Graham, susurró ella. ¿Puedo irme a casa ya? Él se arrodilló frente a ella. Estoy en ello, cariño. Pero tú tienes que ser valiente. Por mí. ¿De acuerdo? ¿Estás seguro de que te dejarán ser mi padre? Forzó una sonrisa. Me aseguraré de ello. Durante los siguientes meses, Graham la visitó. Todos los fines de semana. Se sentaban en el jardín de la familia de acogida, tocando el piano en su pequeño teclado o hablando de las estrellas. Ella le escribía cartas con crayones. No te rindas. Prometiste traerme a casa. Esas cartas se convirtieron en su combustible. Las colgó en la pared de su oficina, justo donde solía estar el logotipo de su empresa. 3 meses después, la sala del tribunal se sentía más fría que cualquier sala de juntas en la que Graham hubiera estado jamás. Su abogado, Marcus, se inclinó hacia él. El juez hará preguntas difíciles. Sé honesto, pero ponle el corazón. Graham asintió, apretando la carpeta que tenía en sus manos. Una colección de informes, testimonios y cartas de sus empleados que describían cómo había cambiado. Ya no era el mismo hombre de antes y quería que el tribunal lo viera. Cuando comenzó la sesión, la jueza se ajustó las gafas. Señor Whitaker, dijo, es usted soltero y no tiene hijos. ¿Por qué debería este tribunal creer que está preparado para la paternidad? Graham alzó la voz, firme pero llena de emoción. Porque, su señoría, he pasado toda mi vida persiguiendo el éxito, el dinero, el poder, el control. Pero nada de eso llenó el vacío que sentía. Entonces Maddie llegó a mi vida, rompió mis reglas y me enseñó lo que significa vivir de verdad. Me dio algo que nadie más tiene. Una familia. No intento comprar su amor. Estoy intentando ganarme el derecho a darle la vida que se merece. La sala del tribunal quedó en silencio. La jueza se giró hacia Maddie, que estaba sentada con Elena en la primera fila, con las piernas apenas tocando el suelo. Maddie, ¿entiendes lo que está pasando aquí? Sí, señora, dijo la niña en voz baja. El señor Graham quiere ser mi padre. Pero ya lo es. Solo está esperando a que el papel lo diga. Y eso es lo que quieres. Mattie asintió. Más que nada. La jueza miró a Elena. ¿Y usted, señorita Brooks? La voz de Elena tembló. Él es lo mejor que le ha pasado a mí. Hija, no podría pedir un mejor padre para ella. Después de lo que pareció una
Eternidad, la jueza sonrió levemente. Entonces, se calmó. Firmó la orden. Señor Graham Whitaker, usted es ahora el tutor legal de Madison Brooks. La sala estalló en un silencioso aplauso. Mattie corrió hacia él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, lo logramos. Graham la alzó, abrazándola con fuerza mientras sus propias lágrimas finalmente caían. Lo logramos, cariño. Lo logramos. Pasaron las semanas y la vida regresó a la mansión, pero esta vez estaba llena de vida. Los dibujos de Mattie cubrían el refrigerador. Su risa resonaba por los pasillos de mármol. Elena y su padre, Frank, se mudaron al ala de invitados. El jardín de hierbas en el patio trasero floreció de nuevo. Y cada noche, la casa se llenaba del aroma de la comida de Elena y la música de Mattie. Una noche, Mattie llamó desde el piano. «Papá, ven a tocar conmigo». Graham sonrió, dejando atrás su oficina. Al tocar las teclas junto a las de ella, se dio cuenta de que ese era el sonido que su hogar había echado de menos durante toda su vida. Más tarde, esa semana, recibió una llamada de un importante inversor que le ofrecía un trato que duplicaría su fortuna, pero requería meses de viaje al extranjero, lejos de Chicago, lejos de Maddie. No lo dudó ni un instante. «Me siento halagado», dijo, por teléfono, «pero ya he cerrado. El mejor trato de mi vida». Cuando el inversor le preguntó a qué se refería, Graham sonrió. «Se llama Maddie». Esa noche, mientras Mattie se dormía abrazando a su conejito de peluche, Graham se sentó a su lado, acariciándole el pelo con suavidad. «Me has cambiado la vida. Lo sabes», susurró. Ella se removió, medio dormida, y murmuró: «Te quiero, papá», sonrió entre lágrimas. «Yo te quiero más». Afuera, las luces de Chicago brillaban sobre el lago. Pero, dentro de la mansión Whitaker, solo había calor, risas, música de piano y el suave y constante latido de una familia que por fin se había encontrado. Cada historia conmueve a la gente de manera diferente. Nos encantaría saber cómo te impactó esta. ¿Qué sentiste cuando Graham finalmente se convirtió en el padre de Mattie? ¿Crees que el amor puede cambiar a una persona tan profundamente? Si esta historia te conmovió, comenta abajo y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Y no olvides compartir esta historia. Quizás alguien necesite recordar que el amor puede reconstruir incluso los corazones más fríos.